Bueno, y continuamos con el evento del International Special Art Children aquí en Chía, ¿sí? El evento que ya hoy culmina eligiendo a los proyectos ganadores que nos representarán a Chía y después representarán seguramente a Colombia. Y pues les recuerdo que este evento se hace simultáneamente en más de 50 países, donde también se han unido a lo que nos ha propuesto la NASA, y es solucionar problemas que ellos pueden, ellos liberan todos los datos que tienen y proponen 20 retos, y pues los equipos en este momento están solucionando esos retos, y nosotros estamos aquí haciendo una transmisión en vivo y en directo para acercar a las personas hacia la ciencia, educadores, estudiantes y público en general. Hoy nos acompaña el doctor Diego Mauricio Rivera, de la Universidad Sergio Arboleda, con una muy interesante conferencia que se titula Nuestro futuro en juego, entendiendo y combatiendo el cambio climático. Muy oportuna para lo que estamos viviendo en nuestro país o a nivel mundial, ya que pues el cambio climático está tocando nuestras vidas directamente y nos está afectando en muchas situaciones que seguramente pues el doctor nos va a explicar un poquito más de eso. ¿Será que se puede entender? ¿O será que podemos prevenir algo? Pues él ha estudiado ese tema. Él es ingeniero ambiental, graduado de la Fundación Universitaria Autónoma de Colombia, con una especialización en gerencia del medio ambiente y prevención de desastres. Tiene un magíster en gestión y evaluación ambiental y tiene más de 10 años de experiencia en la gestión ambiental institucional y en el sector educativo. Se desempeña como un docente de pregrado, especialización y maestría, impartiendo conocimientos en sistemas de gestión de recursos naturales y cambio climático, integrando enfoques ingenieriales y administrativos. Bueno, bienvenido, doctor Diego. Bueno, muy buenos días a todos, a los que están aquí presentes en el auditorio, a los que se encuentran pues a través de vía streaming. Bueno, pues como me presentaron, pues mi nombre es Diego Mauricio Rivera, yo soy ingeniero ambiental. Miremos si funciona. Espera. Ya. Bueno, un poco de lo que pues nosotros queremos pues traer a este espacio o a este momento del tiempo es que hoy en día pues nosotros estamos viviendo una serie de problemáticas, una serie de elementos que nos han ido y que nos van a seguir condicionando y nos van a seguir cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de convivir, nuestra forma de interacción con los diferentes elementos que tenemos aquí disponibles como tal en el entorno. Y pues cuando hablamos sobre el tema pues dijimos, llevemos esto entendiendo pues que hay una serie de elementos, hay una serie de avances que se han realizado, pero pues para todos es importante, y yo creo que no solo a los que trabajamos en áreas ambientales es un elemento que debamos reconocer, sino que todos nosotros desde las diferentes actividades y desde lo que nosotros nos vamos a desempeñar, vamos a tener un papel mucho más importante y mucho más fuerte en lo que es esta problemática que es de cambio climático. Y dentro de ello, pues la finalidad o lo primero que pues quiero pues traer aquí en este espacio pues es un poco que entendamos qué es esto, entendamos qué es el cambio climático, entendamos cuáles son esas causas y esas consecuencias, y ya finalmente pues entender, bueno, qué estamos haciendo y qué podemos hacer para combatir estos efectos de esta problemática tan importante que creo que para ninguno de nosotros de los que estamos aquí somos totalmente diferentes a los efectos que estamos teniendo. Estamos viviendo racionamientos de agua, racionamientos de energía, estamos viviendo otra serie de efectos de aumentos de temperatura. Entonces esto pues hace parte y pues a la final pues entender qué podemos nosotros también hacer frente a ello. Entonces, relacionado a esto, antes pues de hablar sobre cambio climático, pues entender como una serie de elementos que están allí involucrados, donde inicialmente podemos ver un primer concepto allí que es tiempo atmosférico. Tiempo atmosférico nosotros lo vamos a entender es qué está pasando hoy.
hoy en estos momentos, en este momento en que estamos sentados, está pasando algo en la atmósfera. Entonces tenemos una temperatura en la atmósfera, tenemos una humedad en la atmósfera. Entonces lo que está pasando, lo que nosotros de pronto vemos cuando cogemos el celular y revisamos esas condiciones de lo que está pasando ahorita en estos momentos, es lo que entendemos como tiempo atmosférico, es lo que está pasando aquí y en este momento. Mientras tanto, y de pronto es un concepto que podemos de pronto confundir. Normalmente cuando nosotros veíamos noticias o vemos noticias, siempre nos dicen el clima de hoy o el clima y nos dicen lo que está pasando en ese momento. Eso no es clima, es tiempo atmosférico. Cuando hablamos de clima es que ya cogemos diferentes datos en el tiempo y empezamos a determinar, entonces con tantas temperaturas que han ocurrido en un espacio, cojamos un promedio y reconozcamos qué está pasando. Clima, entonces lo vamos a entender como ese promedio que está pasando en diferentes tiempos atmosféricos con una temporalidad pues obviamente definida. Cuando hablamos de lo que corresponde a clima, hay un elemento que también digamos a nosotros nos reconoce aquí en lo que es el territorio colombiano, que es el proceso, por ejemplo, de variabilidad climática. En este proceso de variabilidad climática tenemos que entenderlo como unos cambios que ocurren, unos cambios que ocurren en el clima, pero que son o han sido predecidos y sabemos que van a ocurrir, ¿sí? Y que por ende pues nos podemos preparar constantemente ante esos cambios. Uno de los ejemplos que nos trae aquí a Colombia es, por ejemplo, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Ese fenómeno del niño y fenómeno de la niña, en teoría, aproximadamente ocurre de 7 a 8 años aproximadamente. O por ejemplo lo que ocurre en las latitudes altas, es decir, países como Estados Unidos, países como Argentina, donde vamos a tener cambios de clima cada 3 meses, que es lo que conocemos como estaciones. Son cambios predecibles, pero eso es lo que entendemos como variabilidad climática. Nos cambian las condiciones muy abruptamente, pero nosotros, dentro de lo que corresponde a nuestro conocimiento y nuestras vivencias, sabemos que van a ocurrir esos cambios. A diferencia de lo que corresponde al cambio climático. Cambio climático, entonces vamos a entender que estamos modificando ese clima, es decir, estamos modificando esas medias de esos patrones que nosotros conocíamos, pero prácticamente los está modificando a un punto donde nosotros no reconocemos cuáles van a ser esos cambios y cómo se van a ajustar en el entorno. Entonces, no sabemos cómo va a llover más adelante, no sabemos si va a haber mayor temperatura, si va a haber menor temperatura, y no es predecible, no lo hemos podido predecir. Entonces, tenemos variabilidad climática y cambio climático allí como unos elementos. Y finalmente, lo que es, por ejemplo, un tema allí relacionado, que es el efecto invernadero. De pronto, en muchas ocasiones, alguno de pronto lo habrá escuchado nombrar, pero este efecto invernadero es importante tenerlo en cuenta, es importante analizarlo, es un proceso netamente natural. ¿Listo? Si no existiera ese efecto invernadero, pues nuestro planeta tendría temperaturas de menos 15 grados centígrados aproximadamente. Es decir, no habría la vida como tal vez lo conocemos como hoy en día, las temperaturas serían extremadamente bajas. ¿Qué es lo que hace ese efecto invernadero? Pues prácticamente de los rayos que vienen del sol, una parte se va a quedar atrapada en la superficie de la Tierra y lo que va a hacer ese efecto invernadero es que unos gases van a ser capaces de coger esa energía que va a salir de la superficie de la Tierra y capturarla por un tiempo y luego la va liberando. Eso lo que hace es calentar el planeta y que tengamos aproximadamente una temperatura promedio de 15 grados centígrados. Si no existiera, pues no sería un tema o no estaríamos aquí como nosotros estamos viviendo y conviviendo hoy en día. Y esto de pronto no habría vida tal cual en lo que corresponde al planeta Tierra. Gracias a ese efecto invernadero, pues entonces vamos a reconocer, podemos entonces tener una temperatura media. ¿Qué es lo que pasa? Pues dentro de este efecto invernadero hay una serie de gases que están allí involucrados y que son los encargados de capturar esa cantidad de energía que viene del sol y que sale de la superficie de la Tierra. Cuando tenemos gran cantidad de esos gases, pues claramente vamos a tener mayor acumulación de energía, lo que hace que me modifique elementos climáticos que son totalmente reconocidos, pues con el cambio, con la cantidad o con el aumento de esos gases de efecto invernadero, me empiezan a ver o me empieza a generar esos cambios en esas condiciones. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, pues
hay algunos o hay ciertos grupos a nivel mundial que todavía dicen el cambio climático no existe. El cambio climático es un cuento que se inventaron, pero pues si el cambio climático no existe, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué nos está ocurriendo a nosotros entonces en lo que estamos viviendo en el día de hoy? Y, por ejemplo, a partir pues de datos que vienen a partir de elementos netamente científicos, incluso de datos que vienen, por ejemplo, a partir de la NASA, se ha demostrado que han habido una serie de cambios, que han habido una serie de ajustes, donde pues podemos determinar, hey, ¿el cambio climático es real o no es real? Entonces, donde vemos que, por ejemplo, el océano se ha ido calentando constantemente, aumentando aproximadamente 0.6 grados Fahrenheit, adicional superior a la media, superior al promedio. ¿Por qué es importante o por qué debemos considerar lo que corresponde al cambio climático y al calentamiento del océano dentro de lo que es nuestro modelo y nuestra estructura como sociedad y como raza humana? Entendiendo que desde lo que corresponde a los océanos, desde por ejemplo también lo que corresponde, eso también lo realizan en el aire, hay corrientes que me movilizan grandes cantidades de energía. Eso permite que se caliente o que se enfríe en ciertas partes del planeta, o que haya un equilibrio y un balance. Si generamos un aumento en lo que corresponde a esa temperatura, vamos a generar un desbalance en otros periodos o en otras áreas del planeta Tierra. Temperatura promedio de la superficie ha aumentado 1 grado centígrado, desde lo que corresponde a cuando empezamos a generar procesos de medición hasta la fecha o hasta 2020 aproximadamente. Hemos generado 1 grado de aumento y va subiendo exponencialmente, es decir, va a ir subiendo con mayores condiciones lo que corresponde a esa temperatura promedio del suelo. También glaciares como los Andes, como los Alpes se han ido retrocediendo, son mucho más pequeños. GRACE, en este caso el Gravity Recovery and Climate Experiment, que hace parte como tal de un modelo de la NASA, ha demostrado que lo que corresponde a Groenlandia ha perdido gran cantidad de la masa de hielo. ¿Listo? Eso pues también nos lleva de pronto a que también hemos tenido un aumento en el nivel global que en el último siglo ha subido más de 20 centímetros. Los eventos extremos han aumentado la frecuencia, esto es algo que también pues nosotros podemos estar viendo. Cuando ustedes lo vieron de pronto lo que fue en enero, a principio de este año, cómo los incendios forestales fueron más intensos, fueron más difíciles de controlar, y no solo en lo que corresponde a Bogotá, no solo eso ocurrió a nivel Colombia, ocurrió a nivel internacional, ¿sí? Entonces esos eventos extremos han ido aumentando, son y han sido mucho más afectantes en lo que corresponde a, por ejemplo, en su frecuencia y en su intensidad. O por ejemplo cuando tenemos altas lluvias, entonces los deslizamientos, las inundaciones son mucho más frecuentes, mucho más intensas en este caso. Y la acidez del océano pues también ha ido aumentando. Esta acidez, ¿por qué la debemos tener en cuenta? Lo que corresponde a nuestros océanos garantizan, uno, lo que corresponde a nuestros alimentos, parte de nuestra alimentación, y garantizan también parte de lo que corresponde a pulmones de lo que es nuestro planeta Tierra como tal. Siempre nos han enseñado que el Amazonas es un pulmón, claro que sí, el Amazonas es un pulmón de lo que corresponde al planeta Tierra, pero otra parte es el océano. Y otra gran parte, incluso más que lo que corresponde al Amazonas, es el océano. El océano es un pulmón gigante y un aumento en la temperatura, un aumento en la acidez, me modifica esas condiciones, me modifica especies, me modifica que de pronto lo que tenemos y lo que reconocemos como algunos ecosistemas que pueden llegar a tener esa facultad de atrapar gases de efecto invernadero se deterioren y pues no tengamos el mismo efecto que queremos lograr. Entonces, teniendo en cuenta este elemento, pues hablemos sobre lo que corresponde a causas, consecuencias. ¿Qué es lo que me causa entonces ese efecto invernadero? Ese cambio climático, perdón. Cuando hablamos entonces de los efectos, debemos entender que no solo desde las actividades humanas se generan gases de efecto invernadero. Digamos, la erupción de un volcán puede generar gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces es un proceso que ha ido, digamos, o que me genera un aporte, pero desde lo que corresponde a nuestra era industrial, que es a nuestra primera revolución industrial, hubo una serie de cambios, hubo una serie de ajustes en lo que correspondía a nuestro modelo de hacer las cosas. ¿Eso nos hizo crecernos a nosotros como raza humana? Claro que sí. Pero
condicionó una serie o realizó una serie de cambios, realizó una serie de ajustes, principalmente porque en este momento, en ese punto del tiempo, el uso de hidrocarburos y el uso o el aumento de lo que corresponde a la industria química tuvo un auge importante. Entonces, el consumo de combustibles fósiles y la generación de energía para satisfacer todas las necesidades, incluso las que tenemos hoy en día, son unos elementos que debemos tener aquí en cuenta en relación a las causas de cambio climático. También tenemos la deforestación. Toda la masa vegetal que nosotros tenemos en el planeta me ayuda a capturar dióxido de carbono, pero también tiene dióxido de carbono allí acumulado. Cuando generamos procesos de lo que corresponde a deforestación, no solo estamos evitando que me capture, sino estamos aumentando la concentración también de esos gases de efecto invernadero. La agricultura y la ganadería, totalmente fundamental para nosotros como raza humana, pero pues tiene una serie de implicaciones allí establecidas en relación al cambio climático. Industria, por la cantidad, el uso de los combustibles, que era algo que por ejemplo estábamos hablando allí arriba, y otra serie de actividades como los residuos que nosotros generamos en el día de hoy, el tratamiento de las aguas que nosotros por ejemplo usamos en nuestro diario vivir, y ese proceso de descontaminación, incluso la contaminación también me genera entonces gases de efecto invernadero que están allí involucrados. Entonces, voy a pasar eso un poquito. Entonces, algo importante de lo que corresponde a si el cambio climático es real, es que aquí tenemos dos escenarios que vienen de investigadores a nivel internacional, vienen a partir del panel internacional de cambio climático, son los expertos en cambio climático a nivel internacional. Y si vemos aquí, uno de los elementos y algo que hablábamos al inicio es que la superficie de la Tierra aproximadamente en lo que fue al año 2019 había aumentado 1 grado centígrado lo que corresponde. Según los datos, según lo que demuestra diferentes modelos, para el año 2081 no vamos a tener un aumento de superficie de 1 grado, sino vamos a tener un aumento de superficie de aproximadamente entre 9 a 11 grados centígrados a nivel mundial, lo cual, si 1 grado centígrado nos ha condicionado a como lo hemos vivido hoy en día, ¿cómo va a ser? 9 grados, 10 grados, 11 grados centígrados. También cambios en la precipitación media. En algunos lugares la precipitación va a ser mucho mayor. Para el año 2085 al 2100 va a ser mucho mayor. Si ustedes ven hacia los polos, las precipitaciones van a aumentar aproximadamente un 50%, y lo que corresponde a zonas centrales va a haber procesos de disminución de menos 10%, ¿sí? Entonces vamos a tener que en diferentes zonas van a aumentar la cantidad de precipitaciones, en otras zonas la cantidad de precipitaciones van a disminuir. Y Colombia no es diferente. Colombia, estamos hablando que va a haber procesos en algunas zonas donde la transición no va a ser muy extensa, pero vamos a tener zonas del país donde, por ejemplo, vamos a disminuirlo a menos el 10% de lo normal que llueve en el territorio, lo cual pues obviamente vamos a tener mayor población, mayor demanda del recurso hídrico, pero vamos a tener menores lluvias, lo cual nos va a poner en un proceso o nos va a poner en jaque en relación a lo que nosotros queremos realizar como raza humana, en este caso nosotros como población. ¿Listo? Consecuencias. Ya aparte de las consecuencias que hemos hablado entonces de los efectos, vamos a tener otra serie de consecuencias como lo puede llegar a ser que estamos perdiendo biodiversidad. Biodiversidad como por ejemplo diferentes especies que garantizan que nosotros tengamos alimentos, que garantizan elementos por ejemplo de temas genéticos que nos funcionan a nosotros para temas medicinales o para diferentes procesos que nosotros tenemos como raza humana. Entonces pérdida de biodiversidad lo tenemos allí involucrada. Inseguridad alimentaria e inseguridad, por ejemplo, energética. Entonces vamos a reconocer que no vamos a tener la cantidad de energía ni la cantidad de alimentos para satisfacer a absolutamente toda la población, y eso me va a aumentar niveles de pobreza, eso me va a aumentar, por ejemplo, lo que vemos allí abajo, desplazamientos de poblaciones, porque tenemos que movilizarnos a zonas donde realmente pues, se pueda generar un proceso de vivencia con el entorno. Entonces vamos a generar un proceso de desplazamiento. Y también, por ejemplo, tenemos temas de salud pública. Entonces, cómo las enfermedades se van a empezar a desplazar a diferentes territorios, ¿sí? Enfermedades que por aumento o por disminución de temperatura
se van a empezar a movilizar, van a empezar a mutar y van a empezar a generar cambios en nuestra estructura y nuestro proceso de salud. ¿Listo? Entonces, entendiendo estos conceptos, entendiendo estos dos elementos, normalmente hay dos medidas, hay dos estructuras que a nivel de lo que corresponde, por ejemplo, a nivel internacional, porque eso no es solo a nivel Colombia, a nivel internacional, vamos a tener que, tenemos actividades relacionadas, por ejemplo, a mitigación y acciones relacionadas a adaptación. ¿A qué nos referimos a esas dos medidas? Mitigación lo vamos a entender a que vamos a manejar las causas de cambio climático. Entonces teníamos que las industrias, teníamos que lo que corresponde, por ejemplo, a la ganadería, la agricultura, me generan gases de efecto invernadero. La mitigación me aborda esas causas, ¿listo? Y le dice a las actividades, ¿listo? Incluyendo actividades que nosotros pudiéramos llegar a hacer, hey, disminuya la cantidad de gases que usted puede estar llegando a generar por su actividad, ¿sí? Entonces, en actividad, por ejemplo, industrial, la promoción de nuevas prácticas y nuevas formas de hacer las cosas generan procesos netamente de disminución de gases de efecto invernadero. En agrícola, por ejemplo, en cultivos de arroz, ¿qué pudiéramos llegar a hacer o qué pudiéramos llegar a modificar en relación, por ejemplo, a la cantidad del uso de agua que nosotros tenemos que utilizar para el cultivo, ¿sí? Y cómo entonces podemos disminuir y hacer un proceso mucho más efectivo para gestionar y para producir sin desmeritar la cantidad de alimentos que estoy generando, pero sin aumentar los efectos de cambio climático. ¿Listo? Mientras tanto, la adaptación nos dice, y parte de la teoría de que supongamos un mundo hipotético, hoy llegáramos a generar o hacer carbono cero, ¿sí? Que hoy a nivel mundial dijéramos, no vamos entonces a generar más cantidad de gases de efecto invernadero, o vamos a generar procesos de mitigación muy efectivos y ya llegamos a una carbono neutralidad. Supongamos que hoy lo hacemos, los efectos o reversar los efectos no lo vamos a ver a corto plazo. Aproximadamente, según la teoría, aproximadamente dentro de 100 años vamos a ver los efectos. Es decir, tal vez y muy posiblemente la mayoría no veamos los efectos, sino sean nuestras futuras generaciones los que vean los efectos positivos en caso de que lo lográramos hoy en día. Entonces la adaptación dice, nosotros no lo vamos a ver, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, en esa adaptación se abordan esas consecuencias, ¿listo? Tenemos unas consecuencias, tenemos unos efectos que estamos viviendo hoy en día ya, y la adaptación dice, pues manejemos y adaptémonos a lo que tenemos. Entonces, tenemos cultivos entonces que no se pueden presentar en alguna zona ya porque la temperatura se ha ido modificando. Listo, tenemos otros territorios que van a tener y se van a condicionar a las nuevas condiciones y puede prosperar el cultivo. Movamos, modifiquemos prácticas, modifiquemos formas de hacer las cosas. Tenemos entonces, por ejemplo, procesos de transporte. Entonces, ¿cómo generamos un proceso de modificación en donde nos adaptamos a nuevas formas de hacer las cosas en relación, por ejemplo, a ese transporte que estamos viviendo? ¿Listo? Entonces, importante, tenemos dos medidas, adaptación y mitigación en esta estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros, ¿qué debemos hacer como raza humana? Tenemos dos elementos, ¿listo? Tenemos dos estructuras allí: estabilizar concentraciones y reducir la vulnerabilidad, lo que corresponde entonces a mitigación y adaptación. Son nuestras dos medidas claves que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, estabilizamos concentraciones de gases de efecto invernadero? A través de establecimiento de medidas de mitigación, a través de, por ejemplo, lo que venimos a trabajar aquí, que es transferencia de tecnología, información, ciencia, que nos permita tomar decisiones y nos permita reconocer cómo se está movilizando, cómo se están generando esta cantidad de gases de efecto invernadero, y logramos promover mecanismos y estructuras que nos permitan disminuir esa cantidad de gases de efecto invernadero. Y también aquí, importante también tenerlo en cuenta, educación, sensibilización. ¿Listo? Creo que todos nosotros, y como les lo decía al inicio, hacemos parte como tal de este modelo, hacemos parte, somos afectados por este proceso. Entonces nosotros, ¿cómo pues prácticamente vamos a
reconocer y vamos a actuar frente a ello. ¿Listo? Como nosotros tenemos nuestro papel en el día a día. Entonces, lo estamos viviendo, por ejemplo, en racionamientos. ¿Cuál es nuestro papel en el racionamiento? ¿Cuál es nuestro papel en lo que estamos prácticamente viviendo hoy en día frente a esos elementos con los cuales pues, nos están condicionando y nos están cambiando? Nos están cambiando nuestra forma de vivir, nos están cambiando nuestra forma de hacer las cosas. Entonces, reconocer el problema y adaptarnos y, pues obviamente, interiorizar que nosotros también tenemos un papel en este proceso y cómo, pues obviamente podemos hacer parte de esta solución. ¿Listo? Y reducir finalmente la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos. Entonces, por ejemplo, nosotros en lo que corresponde en toda esta zona contamos con sistemas naturales que son muy importantes para lo que corresponde a nuestra supervivencia, a nuestra vivencia en este territorio. Entonces, ¿cómo reducimos esa vulnerabilidad de esos sistemas naturales si nosotros también tenemos un papel en el cuidado y en la protección de esos sistemas naturales? Ecosistemas como lo pueden ser humedales, ecosistemas como lo puede ser, bueno, ahí vámonos entonces con humedales principalmente. Entonces, ecosistemas como lo pueden ser humedales y cómo nosotros tenemos un papel en la protección y en el cuidado de lo que corresponde a este tipo de ecosistemas que pues obviamente también tienen una función muy importante en garantizar unos servicios para la ciudad, incluyendo la disminución pues obviamente de gases de efecto invernadero que están generando en el territorio de lo que corresponde a Bogotá alrededores. ¿Listo? Bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, inquietud. Buenas tardes. Pues yo tengo dos preguntas. Para ti, ¿cuál es la mayor causa para el efecto invernadero? Para mí, ¿cuál es la causa? Es decir, de los generadores. La mayor. La mayor, si nos nombramos a nivel mundial, ¿listo? A nivel mundial, si lo aterrizamos a nivel mundial, obviamente por datos, a nivel mundial el sector energético, la producción de energía es el que mayor me genera cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Por qué no ocurre en Colombia de esta manera así? Porque Colombia nos cambia un poquito como el modelo, ¿sí? A nivel, entonces, lo que corresponde internacional, lo que es generación de energía. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, si cogemos todas las generaciones de energía, de dónde se genera la energía, la mayor parte va a venir de hidrocarburos, ¿listo? De termoeléctricas que utilizan hidrocarburos, queman combustible y pues de ahí se produce la cantidad de gases de efecto invernadero. En Colombia nos cambia porque nosotros la mayor parte de energía la tenemos y la producimos por agua, por hidroeléctrica. Entonces, en Colombia nos modifica. En Colombia, nuestro mayor emisor, nuestra mayor causa de gases de efecto invernadero, es decir, que aporta mayor generación de gases de efecto invernadero en el territorio, es el sector ganadero y agrícola. Entonces, aquí nos modifica este componente. Sector ganadero y agrícola, ¿por qué? Porque se generan gases de efecto invernadero al momento en que se fertiliza, o se generan gases de efecto invernadero, por ejemplo, con el estiércol de los animales, cuando se descompone. ¿Listo? ¿Sí? Sí. ¿Listo? ¿Y la segunda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú crees que existe alguna alternativa más viable tanto para nosotros y para el planeta para poder mejorar este gran impacto ambiental? ¿Y cuál sería esa? Bueno, pues lo que te decía, pues obviamente es un trabajo que va a tomar un tiempo pues bastante extenso. Tenemos entonces lo que corresponde, por ejemplo, a medidas o a lo que corresponde a esas estrategias de mitigación. No puede haber una estrategia común. La estrategia común es esa de disminución de gases de efecto invernadero y de adaptarnos. Esa es la estrategia común, pero obviamente lo tenemos que aterrizar a una realidad. Y eso ocurre, y eso es muy importante en el momento cuando nosotros nos dedicamos de pronto a elementos netamente científicos y, por ejemplo, en ciencias ambientales, de que nosotros tenemos que identificar los elementos, obviamente, de manera particular y de manera holística. ¿Sí? De manera particular es, bueno, tenemos una serie de emisores. Entonces tenemos el transporte, tenemos la industria, tenemos residuos sólidos que nos generan también gases de efecto invernadero, y a partir de allí entender, bueno, cuánto nos emite, y a partir de esa emisión garantizamos una serie como de estrategias, ¿listo?
si tenemos una serie de emisiones, por ejemplo, del sector transporte, entonces, desde lo que corresponde a actividades que pueden garantizarse desde nuestro comportamiento como personas, entonces, el uso del transporte público, el uso entonces de compartir vehículos, estrategias muy sencillas que obviamente requieren tiempo, requieren ajustes, requieren cambios, pero pues ahí tenemos. Como estrategias que sí ya, por ejemplo, infieren de que haya que realizarse procesos de investigación, cambios entonces de lo que corresponde a tipo de combustible, lo que estamos viendo de pronto hoy en día, se están generando motores a partir de hidrógeno, entonces que prácticamente pues un motor a partir de hidrógeno no me genera cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿cómo entonces a partir de procesos netamente tecnológicos hacemos ese recambio? ¿Listo? ¿Listo? ¿Más preguntas? ¿Listo? Bueno, a todos, muchísimas gracias y nada, espero que haya quedado un poco sobre el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Entonces seguimos acá. A ver.